Ah, Buenas tardes, mi nombre es Jairo Rodríguez Suaza. Pertenezco en este caso estoy en el curso de Fisiología de Cultivos y para mi trabajo final vengo a hablarles sobre el cultivo de mango y los procesos ecofisiológicos que son de importancia en este cultivo. En este caso les hablaré sobre las inducciones florales y sobre el uso de bioestimulantes para controlar la acción de estrés en el cultivo de mango. Una de las partes importantes que debemos resaltar durante este curso es todo el conocimiento adquirido en cuanto a la parte de fisiología vegetal y en cómo lo debemos aplicar a los cultivos en este caso. Eh, nos, eh, con este curso, pues además nos permitió conocer su funcionamiento en el momento en que las plantas llegan a necesitar o requieren o son afectadas por alguna condición externa o la interacción dentro de ellas mismas. En este caso, vamos a hablar rápidamente sobre el cultivo de mango, en el cual es un cultivo que en Colombia tiene es apto para la producción en nuestro país debido a nuestras condiciones agroclimáticas y en el cual se pueden presentar unos buenos desarrollos y unas buenas producciones. Actualmente, actualmente en Colombia este cultivo, los mayores productores se encuentran en Tolima y Cundinamarca y se puede decir que las producciones en Colombia están establecidas entre 11 toneladas por hectárea, llegando, digamos, hasta unos 20 toneladas que se han producido en Tolima, pero el estándar son solo 11 toneladas de, de producto producido por el mango. Como contextualización del cultivo, pues el mango es originario de la India. Hace más de 4.000 años el cultivo se conoció. Fue introducido acá en Latinoamérica, fue introducido por los españoles en el periodo entre los siglos XV y XVI. Dentro de su descripción botánica, pues tenemos que pertenece a la familia de las anacardáceas y existen más de 62 especies y dentro de esas 62 tan solo 16 de ellas son comestibles. Dentro de las variedades más cultivadas en nuestro país tenemos las variedades Tommy, tenemos la Ken, la Kei, el Irwin, el Sofaida, el Jade, eh, también obviamente tenemos el mango y Lacha, que es como la variedad más común que tenemos. En Colombia, pues la producción de mango no es, digamos, no se comercializa, no es exportada a otros países debido a que existen competidores mucho más grandes. El comercio en nuestro país es interno. Entonces, la verdad, la mayoría de variedades que están han sido importadas, traídas de otras partes para esto introducirlas a nuestro país y comenzar a tener unos desarrollos. Desde ahí es donde comenzamos nosotros a ver que debemos conocer su fisiología porque muchos de estos cultivares vienen de otras partes. Los suelos que necesita este cultivo, pues requiere de suelos que sean profundos. eh, Ellos son tolerantes por ser un árbol fuerte, son muy tolerantes a las sequías y también soportan en gran proporción las inundaciones, pero preferiblemente se pueden ser utilizados en suelos no tan francos, pues teniendo tendencias hacia suelos más o menos arcillosos donde puedan contener altos contenidos de humedad. En el clima son árboles, obviamente, como vienen del trópico, son árboles que soportan temperaturas promedias de los 15 grados centígrados en adelante. Pueden
su desarrollo óptimo estará entre los 27 y 30 grados centígrados y, y pues obviamente se puede producir altamente en zonas secas, se produce en alturas desde los 0 metros sobre el nivel de mar, aproximadamente hasta los 1200 metros sobre el nivel de mar se puede establecer este tipo de cultivo. Dentro de los trabajos que analizamos para la guía del trabajo final, yo les voy a hablar sobre un tema que consulté, que son los efectos de los nitratos y el uso de alguna hormona, en este caso un producto que se llama paclubutrazol, sobre la inducción y la producción de la floración en mango. Como bien sabemos, el cultivo de mango eh, en las condiciones tropicales, a diferencia de las subtropicales, el mango en las condiciones subtropicales para la floración se ve desarrollado, o sea, su floración se ve determinada a través de las condiciones climáticas, de más que todo de temperatura. Entonces, cuando el mango baja las temperaturas en una zona subtropical inferiores a 15 grados centígrados, el árbol comienza un proceso natural de inducción y es donde comienzan a aparecer sus flores. En el caso de Colombia, en este caso, la inducción floral se ve pues no se ve en el sentido de la temperatura, sino más que todo en la formación, el crecimiento y la maduración de sus ramas y en el grosor de cada uno de sus entrenudos para la formación de las yemas. Me pareció importante que uno de la inducción, existen muchos métodos para realizar la inducción dentro del cultivo. Uno de los métodos que se utilizaba anteriormente era la inducción por el anillado, que consistía en herir el árbol, hacer unos anillos en las ramas más cercanas para eh, generarle un tipo de estrés y obstrucción en los transportes de los asimilados y la planta podía crear esto, pues sentirse en la obligación de cambiar su estado de vegetación, de tener algunas funciones de crecimiento y formar de una vez las flores. En este caso, eh, la inducción de la que vamos a hablar, vamos a utilizar, se utilizan nitratos. Dentro de los nitratos, nosotros podemos decir que, que son utilizados más o menos en la época de los años 70, eh, que se hacen a través de aplicaciones de aspersiones florales, pero esto está dependiendo de la madurez en el que se encuentre la rama. Hay muchos estudios que han demostrado que las ramas deben estar entre 1,5 y 11 meses de edad. Eh, eh, Esto permite que hace que la floración sea abundante, en el cual se requieren concentraciones bajas de nitratos en unas concentraciones entre 1%, 4%, de acuerdo con el, con el efecto de los nitratos. Y en el ensayo que del artículo, los autores Moisés Morales y Pedro Antonio Moscoso observaron, de acuerdo a una experimentación que estaban realizando, realizaron unos tratamientos y determinaron que el uso de los nitratos, hicieron un tratamiento aplicando nitratos solos y otros con el uso del placobutrazol en diferentes tipos de concentraciones y en la que mejores resultados obtuvieron fueron en las aplicaciones foliares al 4%. Determinaron que las plantas de mango entraban en su etapa de inducción mucho más rápido, aproximadamente a los 16, 17 días, mejorando las condiciones en otros tipos de inducción floral
que son utilizados, que por general se utilizaban y en un tratamiento normal eran alrededor de los 85 días. ¿Sí? Dentro de ellos evaluaron varios tipos de variables. Uno era el tamaño, al final de la cosecha, tomaron las frutas y evaluaron el peso del tamaño de cada uno de los tratamientos, determinando que en sí el uso de nitratos son buenos para la inducción y que permiten que los tamaños de los frutos pues no se vean tan afectados. Además se determinó también que el puclabutrazol puede ser necesario y no necesario a la vez, o sea que en el caso si las concentraciones son adecuadas de los nitratos, con solamente eso se puede realizar una buena inducción. Que el uso de este producto pues genera una mejor estimulación, ayuda a mejorar y reduce en un periodo un poquito más corto el uso de la entrada de la inducción floral en el cultivo de mango. En el caso, en el caso en el caso del siguiente artículo que se analizó, vamos a hablar sobre los bioestimulantes que alivian el estrés abiótico en el mango, en este caso cultivado en un ambiente semiárido. Este artículo lo tomé de unos autores de una investigación que se realizó en Brasil. Es una investigación brasilera. Los autores Marcelo da Silva e Ítalo Caravasante decidieron realizar una investigación en el cual buscan aplicar el uso de bioestimulantes para, para mejorar quitarles levantarles el estrés abiótico que sufren los árboles de mango en unos ambientes, en este caso semiáridos. Ese tipo de bioestimulantes eran de uso de origen vegetal, en los cuales tenían extractos de levaduras y aminoácidos que servían para aliviar el estrés. Ellos realizaron unos tratamientos sencillos en el cual buscaban realizar aspersiones de esos bioestimulantes con mezclas de productos de nutrientes como cloruros de potasio, sulfatos de potasio, potasio solo. Realizaron esto y mezclas también esto con elementos menores con el fin de determinar en cuál de ellos permitía aliviar ese tipo de estrés abiótico que se generan en el cultivo de mango. En qué momento se genera ese tipo de esos tipos de estrés? Se podría también determinar que dentro de los tipos de estrés tenemos esto cuando los árboles entran de una sequía o vienen de una sequía larga, aunque el mango es muy resistente a las sequías, y se creía en las condiciones que uno de los factores para realizar la inducción en el mango era hacerlo por la sequía, pero de acuerdo a muchos artículos se ha hecho que no se tiene claro que si después de colocar, de dejar los árboles durante una sequía, la estimulación en la parte fisiológica del árbol genera que los brotes se estimulen y generen nuevos esto, órganos reproductivos para que se formen las frutas. Entonces, no se tenía eso, no se tenía tan claro, pero sí se puede decir que los árboles entran en un continuo estrés y como lo hemos visto en fisiología vegetal, en los estreses abióticos afectan mucho las condiciones del árbol. En el caso del cultivo del mango, por lo menos cuando si nosotros los queremos estimular para inducción, nosotros tenemos que tener en cuenta la época o el estado el estado vegetativo de la rama en la que se va a estimular porque si se hacen aplicaciones o controles de inducción en los momentos inadecuados, podemos hacerle afectaciones a esta planta.
Entonces, por lo menos se decía que las plantas generan, eh, en su morfología, generan condiciones distintas en la cuando entran en estados de estrés, como digamos en las hojas, por lo menos para que no se vea, por la temperatura no se vea afectada la fotosíntesis. Entonces las hojas tornan un color distinto dependiendo de la época o la edad que tiene esa rama. Entonces cuando las ramas son jóvenes, la planta, el color de la hoja se torna a ser marrón, en colores dorados, que hace que la asimilación o que el aumento de la temperatura afecte los órganos fotosintéticos y pues puedan generarle daños a la planta. Una vez la planta vaya adquiriendo, mejorando sus colores, un color verde, las hojas vayan tomando un color verde, la planta va a poder asimilar y tiene mejores resistencia a los procesos de temperatura o a las actividades climáticas, y mejoran así su absorción de fotoasimilados. En este caso, los métodos que se utilizaron, el trabajo lo realizaron sobre la variedad del Tomiaki, con un árbol de promedio de unos 20 años, en el cual se realizaron en los periodos de agosto y octubre del 2017. Inicialmente lo que se tomaba o hicieron fue determinaron mediante un análisis foliar el estado de, de nutrientes que tenía la hoja, para determinar cómo iban a ser los tratamientos. Y dependiendo de los nutrientes presentes, se determinaron los tratamientos. Entonces se realizaron tratamientos, unos con dos aspersiones foliares con el bioestimulante más cloruro de potasio, aspersiones de cloruro potasio solas. Se aplicaron otros tratamientos con bioestimulantes y aspersiones de foliares de potasio en varias fases. eh, y se comenzaron y se realizaron los manejos comunes o culturales durante todo el proceso. También se le hicieron manejos también de las aplicaciones de el uso de reguladores de crecimiento para la emisión como la de giberelina, ¿sí? Que esos también, esos reguladores de crecimiento, el uso excesivo de esos tipos de bioestimulantes químicos, pues, genera también algún tipo de estrés en la planta. Y entonces eh, eso es lo que buscan con los tratamientos de utilizar esto, levaduras y aminoácidos para reducir ese estrés. Dentro de los resultados se pudo obtener que la concentración de los carbohidratos solubles foliares totales se vieron afectadas significativamente por la interacción entre los tratamientos de bioestimulante y las fechas de la evaluación que se estudiaron, ¿sí? Dice que al mostrar de los tratamientos, solamente fue posible que tuvieron diferencias significativas en alguno de los tratamientos. De resto no se encontraron diferencias en el uso de bioestimulantes para reducir el estrés en las plantas. Dice que las plantas, cuando son sometidas a estrés hídrico, tienden a reducir la producción de fotoasimilados y a consumir la cantidad acumulada. Pero por otro lado, cuando el agua se suministra de forma neutra, hay señales de metabolismo ordinario, y en consecuencia la acumulación de estos asimilados eh, se mantiene. Y prácticamente eso es lo que se investigó. Entonces, la importancia de lo que se busca también con el uso de bioestimulantes para aliviar el estrés abiótico de las plantas. Como conclusiones tenemos una que es: en condiciones de campo, las yemas deben presentar un periodo de letargo. Generalmente siempre ocurren entre diciembre y enero, donde cual ocurre la iniciación de la floración floral. El rociado foliar con bioestimulante durante la fase de maduración de la rama de mango Tomianki crece en un ambiente tropical semiárido y se demostró que alivia el estrés abiótico. Como otra conclusión, se puede recomendar tres aspersiones foliares con bioestimulante y una con potasio a intervalos de 10 días para aliviar el estrés biótico.
y el uso seguido de la aplicación de un bioestimulante, de un estimulante como el PBZ, y el uso de nitratos indujo a la floración y aumentó el número de panículas que desarrollan y podrían usarse como una alternativa para inducir la floración en los árboles de mango en las regiones tropicales productoras de mango. Tenemos aquí la bibliografía de las, de las investigaciones realizadas. Por último, pues vamos a responder la pregunta al- a lo que a lo que sobre a lo que sobre la aplicabilidad que se debe tener de la fisiología del estudio de la fisiología de los cultivos en cada uno en este caso en la agronomía. Para mí considero que es importante debido a que el conocer a profundidad cómo va el funcionamiento interno de la planta en condiciones desfavorables o favorables nos permitan a nosotros como profesionales llegar a tener conclusiones o llegar a una conclusión de cómo deberíamos sortear o manejar alguna situación. En muchas ocasiones la gente improvisa y establece cultivos en las zonas donde no deberían realizarse. Entonces, esto, si no se conoce parte de la fisiología, en cómo es el funcionamiento de la planta y en la alteración con el medio ambiente en el que se está estableciendo, pues no se pueden llegar a tener, se pueden llegar a tener muchos inconvenientes en tratar de aumentar las producciones de esos cultivos. Entonces, con esto nos permite que nosotros tengamos una claridad y un conocimiento más profundo y claro de cómo nosotros debemos tomar las decisiones y el manejo adecuado que le debemos ya de acuerdo a la funcionalidad y en el desarrollo interno entre los metabolismos, en el conocimiento de cómo se debe entender, cómo se desarrolla una planta dependiendo de su metabolismo, si metabolismo fotosintético es C3, C4, K, y en el área en el que nosotros estemos, para darle así esto a nuestros agricultores, pues un acompañamiento y una solución clara a estos problemas e inconvenientes que se están presentando. Otra de las condiciones que me pareció muy bueno de la fisiología en los cultivos es conocer esas interacciones, ese funcionamiento de la planta, en cómo ella transporta, asimila y toman esos nutrientes y esos carbohidratos, cómo son transformados dentro de la célula para que ellas puedan elaborar su propio alimento y transformen eso en una producción. Entonces nosotros queremos de ahí en adelante qué tipo de nutrientes, qué tipo de manejos, si es necesario las podas, si es necesario aplicar estos bioestimulantes como lo mirábamos en su momento, o si es solamente con el uso y el conocimiento de unas prácticas culturales podemos nosotros avanzar en fortalecer y aumentar las producciones de los cultivos en la zona que nos encontremos. Muchas gracias por su atención.